Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Tu Momento Yin. Espero que tengáis vuestras infusiones, tés, cafés, matchas o chais listos, porque es momento de parar. Hoy me apetecía empezar en este lugar, que para mí es mi momento de tranquilidad, en mi habitación, es donde me siento muchas veces a leer, a descansar y mis siestas, porque esto no las perdono. Y ahora estaréis pensando, ¿y qué nos va a decir hoy? Pues hoy es la inauguración, presentación y introducción de Tu Momento Yin, un nuevo podcast que me apetecía mucho desde hacía muchísimo tiempo crear, básicamente para tener un espacio personal para poder hablar con gente que comparte mis inquietudes, que comparte mis ideales, mis valores y que además de eso puede pues informar, nutrir y enseñar otras maneras, otras costumbres y otras formas de entender cómo vivimos y cómo nos movemos. Y pensaréis, ¿qué vamos a hablar en este podcast? Pues vamos a hablar de muchísimas cosas. No me gustaría tipificar el podcast con una sola temática, porque yo no soy monotemática. Y si seguís mi blog y me seguís a mí un poquito, sabéis que me gusta tocar muchos temas y además me encantaría que fuerais vosotros partícipes de este podcast. Así que después de este primer episodio me gustaría que me dejarais en comentarios o me mandarais un correo electrónico. Os dejaré todo en las notas del podcast para que podáis contactar conmigo. Si no, también podéis contactar a través de Instagram con Yin and Reset o mandarme un correo electrónico a aida@leeandaida.com. Os dejaré todo apuntado para que podáis contactarme, pero me encantaría recibir vuestros mensajes y saber pues qué inquietudes y qué temáticas os gustaría tener aquí. Evidentemente yo he creado ya unos 10 episodios para la primera temporada y tengo unos cuantos para la segunda temporada. Pero me encantaría ir llenando este espacio con vuestras ideas y vuestras inquietudes. Este podcast va a estar disponible a través de YouTube sin cortes y tal cual ha sido la grabación, tanto las entrevistas como episodios en los que solo voy a hablar yo. Los tendréis disponibles en YouTube y en podcast, en Spotify, Apple y alguna plataforma más que aún estoy investigando. Así que podréis escucharlo y verlo también, como hoy. También veréis que cuando veáis los vídeos me veréis con mi iPad, a veces leyendo, porque me gusta seguir un poco un orden para no olvidarme nada, y tomando notas cuando esté tomando alguna entrevista. ¿De qué vamos a hablar? Principalmente pues, de lo que a mí se me conoce, pues un poquito de yoga, un poquito de menopausia, un poquito de hormonas, alimentación, rituales, vamos a hablar de movimiento de nuestro cuerpo, de lo bueno que es el movimiento, de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida, cómo cultivar rutinas para nosotros. Y un poquito de pues, esas temáticas que a mí también me gustan, como son viajes, como son recetas gastronómicas y cuidados naturales, porque hay un episodio que tengo muchas ganas que es de aceites esenciales, que los que me conocéis sabéis que son mi pasión. Pero, por ejemplo, en la primera temporada, ¿qué vais a encontrar? Porque creo que es lo mejor deciros un poco de spoiler, no mucho, evidentemente, de lo que vamos a encontrar en la primera temporada. Pues bueno, evidentemente este primer episodio, donde vamos a hablar un poquito de qué vais a encontrar
y de hacer la primera presentación de quién soy, porque evidentemente muchos estaréis pensando, vale, muy bien, ¿y tú quién eres? No os preocupéis que antes de acabar el vídeo os presentaré quién es Aida. Pero en esta primera temporada me gustaría hablar mucho de un episodio de mi vida que ha motivado realmente la creación de este podcast, que es la menopausia. Aquí os voy a hablar de cómo el yoga ha ayudado a mi menopausia, a este proceso, del yin yoga, que es el amor de mi vida en estos momentos, mi pequeño bebé, en el que he empezado el camino hace menos de 2 años y el cual ha aportado numerosos beneficios. Tengo una persona muy importante que voy a entrevistar y que ha significado una gran maestra para mí, así que ella mejor que yo os presentará qué es el Yin Yoga. Hablaremos también con otra gran profesora que nos hablará de la diferencia entre el Yin Yoga y el yoga restaurativo, que si habéis estado en alguna de mis clases para la menopausia, combino el Yin Yoga con el yoga restaurativo y con el Hatha Yoga. O sea, es una clase bastante diversa donde me gusta pues, trabajar a 3 fases para mejorar un poco nuestro sistema nervioso, y aquí también os voy a hablar de ello un poquito. Vamos a hablar de menopausia y hormonas, cómo lo he vivido yo y cómo podemos mejorar todo esto a través ya sea de una nutrición más saludable. Aquí entra otro de los episodios que me apetece muchísimo porque vamos a hablar con una nutricionista y doctora especialista en alimentación durante la menopausia y alimentación a nivel hormonal, que es súper importante. Luego hablaremos de otra parte que ha significado un gran paso dentro de esta nueva etapa, esta nueva segunda primavera, donde hablaremos de meditación y mindfulness, ¿vale? Algo que últimamente parece que está como muy vivido, pues vamos a tenerlo también en el podcast. Zafus, bolster y cojines. Y me diréis, Aida, ¿qué estás diciendo? Bueno, básicamente elementos que usamos para practicar yoga y meditación. Tendremos a una chica que tengo muchas ganas de hablar con ella, que nos hablará pues, de qué son estos elementos y de cómo usarlos en nuestro día a día. Luego también hay un capítulo que me apetece muchísimo, que es sobre aceites esenciales y sus usos, que también tendremos a una persona muy especial que nos va a hablar de ellos. Y evidentemente sabéis que soy fan de los rituales diarios y vamos a hablar de ellos también, de cómo introducirlos. Vamos a hablar de mujeres viajeras, vamos a hablar de cuerpo y emociones, vamos a hablar de tipos de alimentación, recetas. Me gustaría hacer un podcast específico de mis recetas preferidas y esto os voy a llevar a la cocina conmigo y vamos a cocinar juntos. En fin, como veis, millones de ideas. Pero me diréis, vale, muy bien, Aida, si me parece todo genial. Voy a coger mi infusión. La pregunta es, ¿quién es Aida? Pues yo soy Aida Tipton, tengo 46 años y hace pues unos 10 años o 15 años, quizá un poquito más, que el yoga entró a formar parte de mi vida de una manera muy sutil. Y realmente hace 7 u 8 años, en el 2016, entró a formar parte de mi vida de una manera mucho más intensa. Yo tuve un accidente esquiando donde me destrocé el hombro y eso me causó un parón en mi vida. Yo siempre he sido una persona muy yang, totalmente yang, y nunca había parado. Y yo creo que fue el momento en que mi vida dijo, vale, hasta aquí has llegado, Aida, es momento de parar. Y ese accidente pues me hizo reconectar con algo que quizá había olvidado, que era mi cuerpo y realmente mi alma. Tuve mucha suerte porque uno de mis fisioterapeutas durante la rehabilitación, yo lo recuerdo como una etapa muy dolorosa
Tenéis la historia en el blog, me encantaría que os la leerais porque está un poquito ahí más específica, pero para no alargar demasiado este episodio, básicamente deciros que fue una etapa donde sufrí un dolor físico y mental que jamás en mi vida había experimentado. A través de mi fisio, como os dije, él era yogi, empecé a trabajar los ejercicios de respiración, que yo no había trabajado nunca con mi respiración, no había hecho ningún trabajo específico aparte del que nos sale naturalmente de respirar, de conectar con esa respiración para controlar algún, ya sea mal físico o emocional. Y yo creo que el dolor en ese momento, el dolor que yo experimenté, ya no era solo físico, sino que era un dolor también emocional, de ese momento de parada, de no poder hacer ninguna de mis actividades, de no poder hacer mi ejercicio. Eso poquito a poco fue creando una cicatriz bastante importante en mi vida. Y sin quererlo, yoga empezó a formar parte, ya no solo a nivel de respiración, meditación, sino a través de un yoga restaurativo que empecé para mejorar mi condición física y poder rehabilitar mi hombro, ¿no? Como sabéis, el hombro es una de las partes del cuerpo que más movilidad tiene y realmente si alguien ha sufrido un problema de hombro sabe de qué se trata una rehabilitación de hombro. Pero sí, el yoga salvó mi vida, básicamente. A través del yoga he trabajado un montón de facetas en mi vida. Ya entraremos también más en detalle en ello, pero creo que el yoga me ha acompañado ya desde entonces y nunca ha salido de él. Y ya en estos últimos años, cuando empecé a practicar ya yoga a diario, me di cuenta de que se había convertido en mi pasión. Y decidí formarme, decidí seguir el camino de el aprendizaje en más profundidad y aprender a enseñar y a guiar otras personas, porque a mí me encanta la palabra guiar en este mundo yógico, a introducirse en estas prácticas más introspectivas, más de conexión con nuestro cuerpo y realmente al final de crecimiento personal. Me formé con la formación básica de profesora de yoga y a partir de ahí evidentemente empecé a hacer un montón de cursos a nivel terapéutico siempre, porque para mí del yoga la parte que más me gusta es la parte terapéutica, la parte de poder apoyar, crear y guiar espacios para esas personas que lo necesitan. Y evidentemente dentro de este proceso entré en el mundo de la menopausia a través de mi cuerpo y me di cuenta de la gran necesidad que había para las mujeres de encontrar espacios para ellas y para esos momentos donde realmente el sistema nervioso pues, se ve afectado por este gran cambio físico que nos aparece. Y ahí realmente nació Yin and Reset, que es este concepto, este podcast que es el bebé de Yin and Reset, Tu Momento Yin, y donde pensé que a través del blog y de mis entradas pues también podría hablar, que al final comunicar es una de mis grandes pasiones. Me encanta poder hablar con gente, me encanta poder transmitir y guiar a espacios que quizá sin tu curiosidad no hubieras llegado. Y al final para eso estamos aquí. Así que bueno, un poquito mi introducción. Ahora vengo de unos días también muy intensos para mí a nivel de formación. He hecho unas formaciones muy interesantes estos últimos meses que también voy a escribir un blog de ello porque me gustaría hablar del tema formaciones también a nivel de yoga. Y es algo que ya os iré hablando de ello, pero de momento, y para no liarnos más, aquí os dejo con esta pequeña introducción de Tu Momento Yin, de quién es Aida y de que me encanta de que habéis llegado aquí, de teneros aquí
y de poder conoceros, de haceros partícipes de este espacio. Y al final me encantaría que los lunes, que es cuando me gustaría publicar los episodios, pues creáramos ese momento íntimo de parón. Habrá episodios más largos, otros más cortos, para vosotros, para que os toméis ese momento realmente de un espacio personal, un espacio de parón. Y me gustaría cerrar el podcast de hoy con la definición de lo que es para mí ese momento yin, que hablaremos del yin y el yang y todo esto, porque lo he mencionado en varios momentos y seguro que habréis dicho yang, yin, ¿qué quiere decir con esto, no? Muchos lo sabréis, pero otros, el momento yin para mí es el momento de calma, de quietud, de parar, el momento ese más introspectivo, más personal e íntimo, donde encuentras ese momento de silencio en tu interior, aunque nunca estemos en silencio, ese momento de quietud, ese momento de no escuchar. Y de eso se trata este podcast al final, de tu momento yin, de tu espacio y de ese momento en el que nos vamos a encontrar para parar. Bienvenidos y espero veros cada semana. Hasta muy pronto.